trabajadores sociales, profesionales de las ciencias sociales, el área de la salud, la administración pública, el ámbito académico, así como interesados en el tema sobre el cual deseo intervenir. Agradezco la invitación que los colegas de mi trabajo social efectuaron para ser un integrante de este evento denominado Segundas Jornadas Digitales en Trabajo Social 2018. Enlace virtual de impacto real en el que se destaca como un espacio inclusivo, plural, capaz de transformar una fortaleza de difusión a las tecnologías innovadoras, confirmando que su aplicación es parte de una visión y no de una moda tecnológica. Mi nombre es Luis Genaro Pérez López Pacheco, soy licenciado en Trabajo Social con cédula profesional 8.521.757, emitida por la Dirección General de Profesiones a nivel licenciatura en mayo de 2014. Orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional, fui estudiante del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta. Ya como licenciado, ha sido en los estados de Morelos, Michoacán, Yucatán, Oaxaca y la Ciudad de México. He podido aportar mi esfuerzo tanto en instituciones públicas como privadas. Colaboré también con mi alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, siendo docente en la formación de futuros profesionistas, además de hacerlo con anterioridad para el Grupo Educativo Universitario de México, Campus Oaxaca. Durante los siguientes minutos buscaré presentar a todos ustedes la incidencia que los trabajadores sociales tenemos en el desarrollo, ejecución y supervisión de proyectos comunitarios en el ámbito social y algunas propuestas con respecto a cómo no solo incidir en campo, la parte paradigmática sobre nuestra actividad, sino también en cualquiera de las etapas que comprenden el proceso para desarrollar dichos proyectos. Con el tiempo pude constatar el aporte profesional de nuestra carrera. Pongo a consideración de ustedes tres factores: el paradigma tradicional que otras ramas de las ciencias sociales tienen hacia nosotros. El trabajador social es un profesionista empírico que trabaja por instinto y motivaciones más humanísticas que profesionales. El encasillamiento en actividades solo de oficina o bien solo de campo es un segundo concepto que lleva a otras profesiones a considerar tenemos nosotros una nula capacidad de planeación. Otra cuestión adicional es el menosprecio al liderazgo que nosotros podemos ofrecer en equipos interdisciplinarios, siendo capaces de generar un trabajo colaborativo y participativo. Estoy convencido de que el correcto enfoque de nuestra profesión permitirá cambiar estos conceptos, generando menos programas asistenciales y más programas útiles. No voy a negar que nuestra labor parece fácil. En un tiempo para mí lo fue, debido a que mi primer acercamiento con los programas comunitarios y sociales que tuve se dio, vamos a decirlo así, del otro lado de la ventana. Era el año 2017 y tuve la oportunidad de laborar en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, dependencia perteneciente al Servicio del Empleo del Distrito Federal. Aquí desarrollé mis servicios en un programa denominado Capacitación en la Práctica Laboral. Los programas institucionales solo buscan ejecutores con experiencia empírica o sistemática de actividades. A esto es a lo que le llamamos técnicamente un capacitador en competencias para la vida laboral. Esto lo hice antes de ingresar a la licenciatura y fue por motivos económicos. Durante algunos años me desempeñé como un capacitador a nivel técnico operativo en el área de cómputo y por varios años trabajé para una consultoría que operaba con empresas y sindicatos. Esta me preparó limitadamente con cursos no mayores a 8 horas en habilidades comunicacionales, de administración y de capacitación, lo cual creí fue suficiente para ingresar a este proyecto y en efecto lo fue. En esta oficina se me mencionó que yo iba a desarrollar un proyecto social para el desarrollo comunitario. Sí, así se me dijo que era la actividad que yo efectuaba. Para mí era simplemente ejecutar actividades de capacitación con temas específicos. El sector poblacional al cual se enfocaban estos programas estaba escasamente definido. Los únicos requisitos eran no tener empleo, querer capacitarse para uno.
sin un nivel académico o situación personal de vida que se contemplasen, yo, ejecutor, solamente me encargaba de vincularlos con un espacio laboral que tal vez podría, ya que nunca existía compromisos formales, cumplirlos en el corto o mediano plazo. Solamente se pedía la inscripción de los espacios empleadores y la cantidad de empleados que podían atender. Esta capacitación que yo recibí dentro de la dependencia antes mencionada consistió únicamente en una sesión de 4 horas donde aprendí a llenar formularios, a conocer los procesos institucionales y también los tiempos de pago y formas de tramitarlos. La planeación estratégica yo la perfeccioné de forma empírica con otros de los capacitadores que tenían años en esta estrategia. Desarrollé un proyecto denominado Asistente para Sistemas de Cómputo. La finalidad era preparar personas encargadas en el manejo de cibercafés, garantizando la continuidad de la inversión, consolidando económicamente el negocio y dando la posibilidad de en un futuro inmediato abrir nuevas plazas de trabajo. Debía tener una metodología teórico-práctica registrada ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instancia que para registrar cursos de capacitación y adiestramiento solo requería un temario basado en alguna norma oficial mexicana vigente. Debo mencionar que solo presenté un proyecto durante mi estancia en la zona a la cual fui adscrito, que fue la delegación Milpa Alta, ya que esta carecía de espacios que cubrieran la normatividad para generar un convenio, es decir, ser contribuyentes fiscales, registrados con actividades patronales. Por tanto, el área de impacto que encontré fue los colegios particulares. Allí cada uno de los beneficiarios a los cuales se encontraban en capacitación se encargaban del mantenimiento de las aulas de cómputo, lo que para las instituciones educativas representaba ahorros sustanciales. Debo mencionar que mis únicas obligaciones eran convocar a una sesión teórica semanal, teórico-práctica, donde los integrantes del proyecto aprenderían de temas selectos de desarrollo humano y laboral, así como técnico-operativo. No había ningún responsable de la supervisión ni la aprobación de los mismos, era a criterio del empleador. Se pedía dar 5 o 6 temas propuestos por la dependencia a cargo del presupuesto del programa, es decir, la seguridad e higiene, primeros auxilios, derechos laborales, ley federal del trabajo, etc. La tercera actividad era supervisar a cada uno de los beneficiarios al menos una vez por semana en el establecimiento donde se les había asignado. Sinceramente, yo llegué a pensar que planear no tenía chiste, que planear solo llenar formularios, que equivocado estaba. Conocí la forma en que estos proyectos sociales, suelen volverse rutinarios para las personas con habilidades en diversas profesiones u oficios que acaparaban la ejecución de los mismos. Muchos de estos cursos eran desarrollados por las mismas personas con una base netamente empírica por muchos años, algunos llegando a más de un lustro sin un cambio sustancial. Proyectos de este tipo, considero en lo particular, deberían ser supervisados por trabajadores sociales que aporten una estructura lógica, procesos de mejora continua, un esquema de supervisión y ejecuciones tendientes al alcance de las metas propuestas. También seríamos excelentes filtros de integración y de reclutamiento. ¿Cómo fue que reconocí yo estas limitaciones en lo particular? Ese primer proceso me hizo creer que dominaba algo que muchos de mis compañeros supervisores de proyecto les costaba. Bueno, por aquella época conocí entre mi familia a una persona que estudiaba trabajo social. Con ella empecé a sostener algunas charlas donde yo inocentemente presumí mis logros. A lo cual se me preguntaba qué metodología apliqué, cuáles eran mis planeaciones estratégicas, qué áreas de oportunidades tenía yo y mis capacitados, qué alcances pretendía lograr, así como constantemente cuestionarme cuál era mi cronograma de actividades. En aquel entonces el único instrumento de control que tenía era una libreta muy parecida a un diario de campo, a un nivel bastante básico y burdo. Me dejó la verdad con la duda de lo que estaba realizando, me hizo querer conocer que era un trabajador social
y qué utilidad tenía en la sociedad. De aquí paso ya a la supervisión del proyecto comunitario en forma. Todos nosotros sabemos que como trabajadores sociales trabajamos nuestros proyectos de intervención en 3 niveles de impacto: el individuo o caso, la familia o el grupo, y la comunidad o el sector o comunitario. Este último integra habilidades que perfeccionamos al paso de los modelos anteriores. Un error de planeación básico es tener proyectos altamente tecnificados, pero que en ocasiones se constata son nulos o inviables para la práctica. Y bueno, que en ocasiones llevan a los programas a no ser viables y desecharse al corto tiempo, o a que genios de la planeación y las políticas públicas los revivan y ejecuten muchas ocasiones sin cambios. Existen divergencias entre los autores que cada uno de ustedes, colegas y compañeros, pueden tomar como referencia al momento de elaborar programas y proyectos. Sin embargo, yo considero que la parte fundamental para elaborar un proyecto de trabajo a cualquier nivel consta de las siguientes etapas. Diagnóstico. Antes de dar las soluciones y las respuestas, es necesario conocer las preguntas, los medios por los cuales podríamos concretarlas, e incluso qué tan factible sería hacer esas preguntas. Recordemos que esto debe darse de una forma colaborativa con los implicados. Se involucra a los sujetos de estudio, se involucra a la población, a la comunidad, a los beneficiarios. Los nombres varían según la institución y el momento en el que nos encontremos. Hacer parte de estos procesos y proyectos. Son proyectos que deben de ser de la gente y para la gente, no tus o mis proyectos. Esta es la diferencia que como trabajadores sociales tenemos con otras ramas de las ciencias sociales. Nuestra intervención es primordial para conocer la dinámica social existente, por medio de la cual también detectaremos variables que podrían afectar el desarrollo del proyecto. Tus diagnósticos deberán contener objetivos y metas claramente enunciadas. Una segunda etapa es la planificación. Durante esta etapa, conociendo ya las condiciones básicas de ejercicio en tiempo y espacio, podríamos desarrollar una planeación flexible y realista de acciones, procesos resultantes, recursos disponibles y también posibles contratiempos. Una correcta planeación siempre tomará en cuenta las intervenciones con los sujetos de estudio, beneficiarios, pacientes o el nombre que deseamos colocarles, así como también la generación de una participación entre los encargados de la ejecución del proyecto para el desarrollo de reportes, bitácoras o su descarga en algún medio digital e informático según sea necesario o exigido por supervisiones externas. Personalmente yo considero que uno de los instrumentos básicos, en mi caso lo fue, para una supervisión y planeación es el diagrama de Gantt. Una tercera etapa es la aplicación o ejecución de nuestro proyecto. Para un correcto desarrollo de esta etapa es necesario generar diálogo una vez identificadas las cargas de trabajo, las áreas de oportunidades y las habilidades de cada integrante del equipo ejecutor. Considerar como supervisor del mismo los factores externos y las variables detectadas, permitiendo asignar responsabilidades de formas simples y abiertas. Entre los integrantes del proyecto estará en juego detectar nuevas variables no consideradas, que sí, siempre existen, no te preocupes. Perfeccionando los instrumentos para documentar todas nuestras actividades e incluso mejoras a la metodología de trabajo empleada. En este proceso es de vital importancia fortalecer la comunicación y empatía con los sujetos de estudio. La percepción general que estos tengan de nosotros habrá de consolidarse de forma positiva o negativa durante nuestro trabajo. El supervisor del proyecto deberá predicar con el ejemplo, teniendo un acercamiento constante con la comunidad donde nos encontremos, logrando una aceptación a nuestra intervención. Cientos de proyectos fracasan cuando el equipo responsable de la ejecución olvida a quién debe de servir. Ellos son nuestra razón principal para estar ahí. Por último, la evaluación.
Este es un proceso que genera resultados medibles de formas cuantitativas, según sea requerido por las autoridades o instituciones a quien debamos rendir cuentas, e incluso por la forma en la cual haremos la documentación del proceso, es decir, llegar a la etapa de redacción. Siempre será bajo criterios realistas. No esperemos una comprensión cabal de todos los conceptos, así como el alcance total de metas planteadas. Consideraremos que mientras los resultados que nosotros tenemos son números, la gente querrá que estos se traduzcan en resultados visibles y palpables. Procuremos que esta evaluación sea acorde, ya que en muchas ocasiones la harán nuestros usuarios. Ellos esperan algo a cambio del tiempo que nosotros estemos. Por tanto, ¿por qué hacer que valoren nuestras actividades y el tiempo desarrollado con ellos de una forma positiva o negativa? Lo importante es que, al terminar nuestra intervención, se haya reconocido el trabajo que la comunidad hizo gracias a las expectativas que generó y depositó en nosotros. La consideración de factores externos o internos incluso pueden llevarnos a cumplir o no con estos objetivos. Las habilidades del trabajador social siempre estarán en juego para resolver dificultades o situaciones emergentes. Deberá formar redes de apoyo con otras profesiones para, en caso de ser necesario, tener la asesoría adecuada y dar una opinión de forma interdisciplinaria que será un aporte vital al proceso de ejecución. No menos importante queda el informe final, el punto crítico donde por lo general otras profesiones buscan relevarnos como trabajadores sociales. Los sociólogos nos restan importancia puesto que consideran que no somos concretos al redactar. Los politólogos dirán que no hablamos un lenguaje institucional, no sabremos realzar nuestros logros comunitarios. Ejemplos como este sobran. Aquí es donde entra en juego tu correcto proceso de sistematización. Donde los diarios de campo, sí, esos que los maestros hacían énfasis en que debíamos llevar y nosotros como alumnos por lo general odiábamos tener, nos avalan en cuanto al trabajo, en cuanto al detalle, así como también los puntos finos que otras profesiones no toman en cuenta y que esto siempre desarrolla. Esta herramienta, como muchas otras, justificará nuestro trabajo mucho más de lo que la retórica lo hace por otras profesiones, ya que damos una evidencia y no nos basamos simplemente en conjeturas. Será importante dentro o no de la institución generar una reflexión crítica. Sea honesto contigo mismo. Esto te llevará a crecer y la etapa se deberá de dar también, al igual que la supervisión, en 3 momentos. El momento previo al proceso. Es importante que tengas en cuenta que este programa no te genera altas expectativas. Los programas institucionales, los programas sociales, los programas comunitarios, los programas de desarrollo tienden a contar con una redacción esperanzadora, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Durante el proceso, la planeación, por más perfecta que sea, estará sujeta a variables, desde cuestiones poco consideradas como el clima, los usos y costumbres locales, las trabas e incluso las facilidades que las autoridades te pongan, y la historia que cada comunidad tenga atrás de sí. Procura aprovecharlas sin involucrarte más de lo necesario. Ese será un reto para ti como trabajador social. Una vez enmarcadas todas estas características en un proyecto, permíteme ilustrar lo antes expuesto con algunas de las intervenciones en las cuales tu servidor ha sido partícipe. Caso 1. Michoacán. En 2014 participé en el proceso de selección para un proyecto nacional que buscaba la participación comunitaria a través de generar líderes comunitarios autogestivos, cuyo empoderamiento les haría encabezar a la comunidad en la resolución de problemas presentes en su espacio habitacional, sin intereses políticos o de lucro. Además, fortalecería el arraigo y el sentido de pertenencia a una localidad, involucrándoles en su cuidado y crecimiento posterior. Mediante una asociación civil, se convocó a participar de este proyecto a profesionales de las ciencias sociales, siendo indicados como prioritarios trabajadores sociales, sociólogos y antropólogos.
las expectativas de quienes ingresamos eran elevadas, pues el proyecto parece estar plenamente estructurado con directrices de trabajo fortalecidas por una institución propia, pública, con recursos y capacidad gestiva en los estados. La contratación se nos dio como asesores externos. Se nos iban a proporcionar sueldos competitivos, la posibilidad de integrarnos en una etapa inicial a la prueba piloto de perfeccionamiento, la detección de elementos capacitados para enviar a otros estados de la República a que replicasen este proyecto, con la posibilidad de supervisar grupos de trabajo en otros estados, considerando que el proyecto concluiría hasta finales del año 2016. Este proceso de selección ponía de frente a trabajadores sociales con otras disciplinas que sí inicialmente justificaban esta intervención, como los aplicadores de los instrumentos y quien los sistematizarían, es decir, aplicar cuestionarios, capturar cuestionarios, cotejar datos, generar variables. Con el paso de las etapas en este proceso pudimos demostrar que las habilidades que tenemos nos llevan a ser punto medular de este tipo de proyectos. Por desgracia había grupos como los psicólogos que siempre pusieron en duda nuestra capacidad de ejercer liderazgo. Mi experiencia me llevó a ser considerado para aplicar la prueba piloto en el estado de Michoacán. Michoacán, en aquel entonces, gozaba de un clima de inestabilidad política. Movimientos como las autodefensas al interior del estado y el atentado que se había dado meses antes en la capital durante el grito de independencia fueron elementos que hicieron a muchos de los compañeros participantes del proceso declinar su participación, pues consideraban era una zona de alto riesgo. Bien recuerdo en una de las reuniones cuando nos entregaron todo el equipo de trabajo, como este chaleco que estoy portando, que se nos mencionó: este es el uniforme, y una de las personas asistentes hizo el comentario: ¿y es antibalas? Sí, algo ridículo, pero alguien en ocasiones suele estar para hacer las ridiculeces. Uno de los directivos presentes contestó enfáticamente: no. Si usted no desea correr riesgos, su casa es un buen lugar para ello. Un día de junio por la mañana, al mediodía, ya habíamos conocido el espacio de intervención, 3 conjuntos habitacionales, y las instalaciones de la delegación estatal en donde estableceríamos nuestro centro de operaciones. Se nos informó que teníamos una semana para integrarnos como equipo, para conocer los espacios y la dinámica social, que podíamos fortalecer nuestros grupos de trabajo en reuniones, siempre que lo quisiéramos, por medio de un coordinador supervisor general. Este establecería las estrategias de trabajo y los líderes operativos. Este programa tenía la finalidad de generar sustentabilidad en cada espacio asignado, es decir, por medio de una metodología, hacer que la gente sintiera suyo los espacios. Los trabajadores sociales insistimos en efectuar una aplicación de instrumento y posteriormente una sesión para efectuar diagnóstico. Este diagnóstico era preciso para cada uno de los espacios a intervenir. El concepto general es que los 3 espacios tenían las mismas necesidades en el mismo orden. Fue así como preparamos nuestro arribo y la generación de proyectos independientes ligados a 3 programas complementarios. Estos programas consistían en dotar de pintura a los edificios y viviendas, ya sea bajo colores simples o conceptos artísticos propuestos de común acuerdo con artistas urbanos, principalmente españoles. También había la posibilidad de acercar un programa que dotaba libros a cada unidad o edificio para generar ludotecas o bibliotecas comunitarias. Asimismo, había un apoyo jurídico para la regularización de cada vivienda que se encontraba en un estatus irregular por diferentes motivos. 2 de las unidades que visitamos estaban conformadas por edificios de 4 a 6 pisos. Los ocupantes podían elegir un nuevo representante. Aún así, nunca se negó la posibilidad de que entrara cualquiera de los habitantes a las asambleas. Mientras que el conjunto restante era constituido únicamente por casas tipo dúplex, es decir, en el mismo espacio había una casa en nivel inferior y superior. Cabe resaltar que el michoacano
presenta un rechazo inicial a las personas del centro y sur de la República Mexicana, principalmente a los chilangos y a los oaxacos, quienes considera solamente van a sacar provecho de este. Su percepción hacia otros estados vecinos es muy positiva, sobre todo Jalisco o Guanajuato, con quien comparte muchas tradiciones, usos y costumbres. Las características físicas de esta región son muy similares a las que se tienen en la Ciudad de México. En cuestión de trabajo, nosotros estábamos allí para demostrar los beneficios que el proyecto tenía, para generar asambleas vecinales, para difundir temas de convivencia social, cívica e incluso jurídica. Y sobra decir que quienes llevábamos la batuta en este tipo de asambleas o reuniones informativas fuimos siempre los trabajadores sociales. Como experiencia personal, nunca había compartido espacios de vida y laborales con otras profesiones. Fue incómodo que los organizadores quisiesen alojarnos a todos en un mismo espacio con las características mínimas para residir, es decir, un hostal, en el cual nos mezclábamos en dormitorios, en áreas de recreación, salas de televisión y estancias, así como también en el uso de instalaciones sanitarias. En mi grupo había hombres, mujeres, solteros, casados e incluso una persona con preferencias sexuales diversas. Lo superamos, lo tomamos con humor, lo tomamos con una mentalidad madura y pudimos dar pie a la inclusión de esta persona. A la fecha, este colaborador sigue siendo un gran amigo mío, puesto que en todo momento me respetó y demostró respetar también y saber respetarse. Tuvimos que formar redes solidarias, puesto que los recursos económicos eran escasos y muchos de los participantes ingresaron a este proyecto sin los recursos suficientes, considerando que pronto recibirían un pago, y este llegó hasta el primer mes. Los habitantes, que fue uno de los principales problemas, eran segunda o tercera generación de propietarios de departamentos que ya se habían pagado. Por tanto, no se consideraban responsables de las mejoras a sus conjuntos urbanos. Muchos de estos invadían zonas comunes para instalar desde talleres mecánicos, herrerías, locales de comida e incluso en una de las áreas una granja de pollos. Los jardines estaban en total abandono y las luminarias de precarias condiciones. Debo resaltar finalmente que un punto crítico fue la existencia de un líder de manzana que era elegido por las autoridades locales, que contaba con un presupuesto y beneficios directamente otorgados por el municipio, pero que sin embargo al haberse perpetuado mucho tiempo en su posición ya no era respetado ni era tampoco consultado por los vecinos de uno de los conjuntos en particular. Medianamente quiso participar, puesto que llegamos a un punto en el cual veía la efectividad del trabajo y consideró positivo no resistirse al mismo. Un problema que no pudimos resolver: la recolección de basura. Este es un servicio concesionado en la comunidad y es imposible lograr avances o convenios en esta materia. La inseguridad también fue punto clave y se pudo revertir mediante la implantación de un proyecto denominado como Vecino Vigilante. Este consistía en dotar de silbatos a cada uno de los departamentos, y cuando alguna zona detectase problemas de inseguridad, hiciera sonar sus silbatos hasta lograr comunicar a toda la unidad y estos a las unidades de auxilio vial y de seguridad pública. Entre los habitantes, nuestra principal meta fue hacerles ver que el tiempo y dinero invertido en sus espacios de vida revertían una mayor plusvalía a futuro de sus departamentos. También punto importante fue rescatar la memoria histórica de cada sitio, puesto que muchos de los habitantes desconocían por qué el nombre otorgado a sus unidades. El trabajo organizado permitió tiempos de recreo y descanso para el equipo ejecutor. Permitió también traslados hacia la ciudad de origen a una distancia razonable en tiempo y costo. La gran parte de nosotros viajamos al menos una vez al mes
con nuestras familias. Caso 2. Yucatán. Retorné a la Ciudad de México por espacio de 3 días para conocer las particularidades, la forma en la cual haría la supervisión de la ejecución de este proyecto, quién serían las personas a quienes respondería como tal. En la carta de motivos que elaboré, expuse la necesidad de que se asignaran un equipo mayoritariamente de trabajadores sociales, logrando que 2 de los elementos fueran de estas características. La sociedad civil puso como intermediario para el proyecto un urbanista y la institución eligió un politólogo. La ciudad de Mérida pasó por un proceso político importante, ya que se encontraba en el proceso de renovación de alcaldías y muchos de los recursos y de los personajes estarían en procesos de proselitismo político. Arribamos al aeropuerto de la Ciudad de México para llegar alrededor de las 9 de la mañana a la ciudad de Mérida, Yucatán, y al presentarnos en las oficinas de la delegación local, estos nos comentaban que ignoraban de nuestra presencia y posible intervención. Fue necesario que se presentara un funcionario de oficinas centrales, quien viajó casi de forma simultánea, y éste se encargara de establecer los enlaces necesarios para solventar la situación. En un mismo día conocimos las oficinas que sería nuestro centro de operaciones y la sede en la cual haríamos la intervención. Un servidor como la persona urbanista ya habíamos participado en el prototipo de Morelia y sabíamos de algunas de las dificultades que nos podía esperar el proyecto y cómo afrontarlas. Nuestros primeros días con el equipo consistieron en mentalizarlo del proyecto, beneficios, dudas, algunas incertidumbres que se manejaban por parte de los usuarios, así como también del esquema general de trabajo que tenemos. Algo importante cuando vayas a supervisar proyectos comunitarios y sociales en lugares foráneos, tener un margen de operación considerable para salvaguardar y evitar algunas situaciones que pueden ser un poco incómodas. La asociación civil que funge como intermediaria contrató un lugar de internet con muchas facilidades y una ubicación céntrica, pero que en la realidad no presentaba los servicios con la calidad de vida para un tiempo de estancia mayor. Pudimos lograr un cambio a otra sede más cómoda, céntrica e higiénica, en un hotel tradicional de la ciudad, que por el convenio que pudimos establecer nos permitió operar bajo los mismos costos. Mérida es una de las mejores ciudades para vivir de este país, con un trato al foráneo o güiro, como nos conocen a la gente del centro del país, muy positivo. El respeto que tiene el yucateco por la propiedad privada y personal es un valor agregado que tienen estas personas. Sin embargo, era notorio el sentido de pertenencia más a los yucatecos que a los mexicanos. Tienen su propia bandera, escudo, constitución y un mayor reconocimiento a los héroes locales que a los héroes nacionales. La zona de intervención que se nos encomendó se denominaba como polígono. El polígono es el equivalente de una unidad habitacional amplia con secciones. La particularidad del suelo en Yucatán no permite construir edificios, y las casas habitaciones por factores climáticos son amplias y en manzanas muy largas. El desgaste físico fue elevado para diagnóstico, para aplicación de instrumentos, así como la difusión de todos los eventos que realizaríamos. La zona de intervención contaba con una particularidad, que era su historia de surgimiento. Contaban con personas de más o menos la misma antigüedad, propietarios originales de las viviendas, las cuales también debían ser pagadas, provenientes de una empresa denominada Cordemex o Cordeles Mexicanos, compañía que se encargó de la exportación de nequén a todo el mundo en el siglo pasado. Sus integrantes, pese a ser del mismo origen laboral, pertenecían a 2 diferentes sindicatos, por lo que las diferencias entre estos eran y siguen siendo irremediables. Algo complicado y uno de los pocos obstáculos que presentó la ciudad fue el uso del sistema de transporte público, en pésimo estado, con costos elevados y un problema de centralización. El yucateco tiene un arraigo contrario a lo que se ve en muchas partes del país, a su cultura y a sus orígenes étnicos. Ellos han incorporado a su vida cotidiana y a sus costumbres elementos de la cultura maya.
Era sorprendente, contrario a otras partes, ver que los habitantes de cada una de las regiones conocían el origen o la denominación que tenía cada una de estas. Cuando has tenido conocimiento del proyecto previo a ejecutar, que te pasará quizás en algunas ocasiones, los principales obstáculos ya no son de carácter técnico, sino operativo. Los instrumentos que tú aplicarás una vez conocidos, sabrás cómo agilizarlos y cómo ser conciso en algunas de las preguntas y claro en la explicación de las mismas. Las áreas de oportunidad que puedes detectar serán más en cuanto a la aplicación de estos elementos con el equipo al cual estés supervisando, así como la confrontación de los factores climatológicos, ambientales, sociales. Una indicación que teníamos con la dependencia era laborar solo en horas de oficina, es decir, desde la tarde, lo cual producía un desgaste físico enorme. Fue frustrante, ya que la respuesta obtenida el primer día fue menor al 20% de los vecinos atendiéndonos. Los cambios de clima eran tan extremos que en cuestión de minutos podía pasar de una tormenta tropical a un cielo azul totalmente despejado. Indagamos con la gente cuáles eran los usos y costumbres a los cuales estaban habituados. Nos enteramos de los horarios más factibles para esperar y modificamos haciendo que muchas de nuestras sesiones se dieran más allá de las 5 de la tarde, entre 5 y 9 de la noche. ¿Qué diferencia encontrábamos entre hacer difusión en un horario diferente? Mayor convocatoria, una mayor disposición de los sujetos de estudio para ser investigados, así como también menor desgaste físico. Esto me lleva a darte una sugerencia. Cuando tú efectúes supervisiones o ejecutes proyectos comunitarios, sería importante consultar con los participantes, es decir, la población, qué horarios. Si bien una autoridad podría sugerir e incluso generar un horario de oficina, deberás, como trabajador social, estar abierto a la posibilidad de cambiarlos en horarios poco comunes, pero que te reditúen en un mayor poder de convocatoria. La convivencia cotidiana como líder de equipo es un elemento clave en el manejo de relaciones, emociones, así como también convivencia y trabajo. Al estar en una ciudad que por esencia de economía no permitía más que contacto telefónico entre integrantes y familia, era necesario fortalecer la convivencia grupal, generando redes de apoyo y una sana convivencia. Prueba de fuego para cualquier supervisión y liderazgo. Como anécdota personal, contábamos con una alberca. Me enteré que ninguno de los integrantes del equipo sabía nadar, salvo yo. Por lo que opté en poner metas de trabajo que al cumplirse generaban premios como el utilizar la alberca y recibir clases de natación. Encontré un equipo que se motivó con esto, que dio un trabajo de calidad, un trabajo eficiente y a cambio obtuvo un beneficio que fue aprender a nadar. Los principales problemas detectados como pavimentación de calles y drenaje también fueron contempladas como parte de la remodelación que este proyecto generaba, por lo cual nuestra labor se volvió más de conciliación y organización que de gestión directa. Este proyecto me enseñó algo muy importante. Al ser un proyecto más de vinculación, convirtió a los participantes del mismo en figuras públicas. Fuimos requeridos para muchos actos protocolarios, eventos del gobierno federal, del gobierno estatal. En uno de estos eventos se dio una cuestión que quiero mostrarte en la siguiente foto. Como podrás apreciar, estas fotos que te estoy presentando tuvieron difusión en las redes sociales del gobierno estatal, en la cual un servidor aparece realizando difusión informativa. Sin embargo, uno de los integrantes del equipo está checando las redes sociales. El extrañamiento vino de las oficinas centrales de la dependencia y la asociación civil que nos contrataron. Lo primero que se me pedía era cortar la relación laboral de este personal. Te recomiendo como líder de equipo establecer reglas claras en cuanto al manejo de distractores como son las redes sociales o las relaciones sentimentales. Esta última intervención quizás podrá parecer la intervención menos productiva, pero debo resaltar que los proyectos en ocasiones te darán un aprendizaje académico y profesional
y en muchas otras te darán un aprendizaje humano y de valores. Debo mencionar finalmente que este proyecto ganó el tercer lugar de la categoría Impacto Social en los premios CEMEX 2016. Posterior a este tiempo fue invitado por mi alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, para compartir mis experiencias en la formación de futuros profesionistas de la especialidad. Mi institución considera un punto culminante la realización de una intervención controlada en un ámbito suburbano o rural, en situaciones de riesgo calculado, y generan una capacidad autogestiva. Predicar con el ejemplo es fundamental. De hecho, es un punto culminante para quien supervisa estudiantes. El nivel que los alumnos obtienen cuando están por culminar una carrera universitaria les hace olvidar sus tropiezos iniciales y pensar que solamente están ahí para generar horas académicas, créditos, pero no experiencia. Nunca se deja de aprender ni de equivocarse, y es preciso siempre invitarles a una reflexión propositiva. Como docente, apoyar a los estudiantes implicó olvidar un poco la empatía por esa etapa y los sentimientos que se tuvieron como tal, y entrar en la parte de un supervisor profesional, como lo podría ser el de cualquier proyecto institucional, público o privado, sin descuidar la parte del aprendizaje cualitativo. Uno de los riesgos calculados más importantes a los que se enfrenta un grupo y el supervisor del mismo en proyectos estudiantiles es una inserción positiva fuera de localidades de origen, fomentando actitudes de responsabilidad, compromiso de trabajo, creatividad, pero sobre todo madurez emocional. Se debe de tener la misma estrictez que se tendría con un proyecto institucional. El segundo riesgo es el manejo de límites y emociones. También es necesario hacer hincapié en revisar lo ya elaborado, planteamientos teóricos, definición de objetivos, planteamientos realistas de sus estrategias, así como valoración de los instrumentos de supervisión. Que el acompañamiento de futuros profesionistas en estas intervenciones es clave. Invito a quienes hemos sido o son docentes a no pasar por alto este detalle y cultivar en algunos valores de trabajo, como el correcto uso del lenguaje técnico y coloquial. Es válido utilizar un lenguaje coloquial si este nos genera empatía con los sujetos de intervención, pero finalmente no olvidar que su utilización solo será adecuada para ejemplos que permitan generar el entendimiento público. Quiero primero aquí darte dos ejemplos significativos de cómo la intervención del supervisor es crucial en proyectos escolares. Quiero ejemplificarte. El primero se dio sobre una plática de sexualidad y valores con adolescentes de una secundaria en una zona suburbana. Al explicar un juego que se pensaba efectuar con los asistentes para hacerles entender el valor de la responsabilidad, la expositora elegida presentó una fotografía de dos adolescentes tomados de la mano y preguntó cuál era el sentimiento o cuál era la descripción del suceso que se estaba planteando. Otra de las chicas emitió un comentario desatinado diciendo: por la calentura podrían irse al cerrito y hacer el amor. Al pie de la escuela secundaria se encontraba al pie de un pequeño cerro que eran los límites de la urbanización con el resto del espacio en la demarcación. Al detectar esta pésima descripción, opté por cortar la intervención del estudiante, aplicando una pequeña broma que fue decirle: señorita, eso parece una canción de reggaetón, pero provocando la risa de los chicos y que la expositora me mirase con un gesto de extrañeza, pero adivinara que debía ser una pausa. Otra de sus compañeras intervino mostrando otra fotografía y empezando a explicar otro tipo de valores. Esto me permitió alejarme unos cuantos metros con la alumna que había emitido esta falla y hacerle ver la importancia de todos los ejemplos. Yo siempre consideré conveniente que cada una de las intervenciones que se fuese a ejecutar por lo menos
se me diera a conocer de forma textual, es decir, a través de sus cartas descriptivas, y en las que consideraba podía haber situaciones de riesgo, pedir una pequeña dramatización de lo que estaban haciendo o una descripción verbal de lo que pensaban efectuar y los ejemplos que utilizarían. Muy importante esto, puesto que nos permitirá atinar situaciones como esta. El segundo ejemplo se dio en una sesión con menores de preescolar en un proyecto que buscaba fomentar valores de higiene. El grupo que ejecutaba esta sesión decidió realizar una dinámica de juego con niños de preescolar sin percatarse que uno de los menores se aisló y pasaron por alto este detalle. Un servidor, sin interrumpir la dinámica, trató de acercarse al menor y detecté que no me dirigía la mirada a mí, sino a una de las alumnas que estaba efectuando el proyecto. Al percatarme de esta situación, decidí acercarme a la alumna en cuestión y pedirle que hiciera un abordaje con el menor a través de una charla en la cual le invitase a jugar. Como era de suponerse, la reacción del menor fue positiva y logró la integración a este. Tuve la oportunidad de charlar con la docente del grupo, quien me pudo constatar que el menor vivía pasajes de violencia intrafamiliar y la única figura de afecto con la que contaba era una persona del servicio doméstico, por cierto, casi idéntica a la alumna que hizo la intervención. Es importante que si un equipo no se percata de alguna situación, un grupo ejecutor, tú como supervisor, estés concentrado en esos finos detalles que ellos puedan descuidar. Hacer abordajes personales en situaciones que sean necesarios para integrar o conocer la situación por la cual algunos de los participantes no tomen parte de la actividad desarrollada, y de ser necesario delegar la responsabilidad a alguien. Sí, parece mentira, pero estamos en una profesión en la cual incluso tú como supervisor o líder de proyecto deberás saber cuándo delegar una autoridad a alguno de los elementos, que podría parecer el más o menos capacitado, pero que por alguna situación es el propicio. Estamos en una posición en la cual factores emocionales, factores sociales e incluso de aceptación por parte de nuestros usuarios nos obligarán a esta situación. Es importante que como supervisor en proyectos comunitarios escolares tengas a bien hacer un análisis de la personalidad y habilidades de cada uno de tus integrantes y la disposición que estos tengan a integrarse a elementos fuera de su script. Hagamos que los alumnos tomen en cuenta que están en un proceso formativo dentro del cual no se requieren amistades, sino un liderazgo que podrá ser propositivo o no, que podrá ser aceptado o no, pero que finalmente tiene un cargo de autoridad. A ti como docente te podrán ver como amigo, pero tú como profesionista egresado de una institución de educación superior, serás visto generalmente como un competidor, y los nexos que se propician de esta forma no siempre generan empatía entre quien ejecuta y quien está supervisando la ejecución. Mis recomendaciones irán más con respecto a algunos puntos finos que como supervisor de proyectos comunitarios y también como, por qué no decirlo así, como desarrollador de proyectos comunitarios, deberás tomar en cuenta. El primer punto importante es la disposición a predicar con el ejemplo. El aprendizaje no solamente se da en las aulas, también en nuestro tránsito por la vida diaria. Por ello siempre es sano que un líder o supervisor ante su equipo de trabajo y los mismos sujetos de interacción con frecuencia efectúe algunas actividades sin el ánimo de parecer perfeccionista, solo con la intención de eliminar barreras conceptuales e individuales. Pertinente es también la sencillez de palabra y de trato. El responsable de un equipo lo es con el hacer y con el decir. Tu lenguaje, la forma de expresarte e incluso los tecnicismos que ocupas, si es que la ocasión lo merita, son válidos siempre y cuando lo hagas apelando a la claridad de conceptos.
punto extra de intervenciones foráneas principalmente será la adopción de términos regionales y expresiones, con el ánimo de demostrar integración y empatía por la localidad en la que te encuentres. También saber que estás para servir a la gente y no servirte de ella. Una enorme capacidad física para nunca dejar sectores sin supervisar o proyectos y tareas en las cuales no se acude. Pese a condiciones climatológicas, pese a la geografía del terreno, pese al momento social, es preciso estar en la mayor cantidad de eventos o en la mayor cantidad de ocasiones de ejecución de un proyecto. Por último, la firme convicción del deber cumplido. Todo ese esfuerzo cobrará factura en lo físico, en lo emocional, en lo sentimental e incluso en el estilo de vida, pero sabedores de que quien responde a mandos superiores con hechos, dichos y resultados no puede darse estos lujos de claudicar en su labor. Mi propuesta final va más allá de lo personal y quiero enfocarlo a los centros formadores de futuros trabajadores sociales. Quiero invitarles a ustedes a privilegiar la práctica del futuro egresado con docentes que sean líderes dispuestos a crecer con sus estudiantes, con docentes que se aventuren de vez en cuando a salir de esa zona de confort llamada aulas, con docentes que se animen de vez en cuando a retar un poco a sus capacidades físicas si es que su salud se los permite, para después retornar a las aulas, a los escritorios o a la intimidad de sus bibliotecas, de sus escritorios y generar bibliografía actualizada de nuestro entorno, nuestra diversidad, nuestro momento histórico y, por qué no decirlo, nuestras características particulares de este país que no es un México, somos muchos Méxicos. Basta ya de tener solo referencias españolas o sudamericanas, referencias de momentos pasados, referencias de lugares y de elementos que no son de nuestra cultura. Sin ánimo de descalificar lo hecho por otros autores, es importante realzar el compromiso del trabajador social mexicano para documentar estas experiencias de vida y convertirlas en experiencias que ayuden a los procesos futuros. Mi más profundo agradecimiento, así como una despedida, esperando lo aquí expuesto te sea de utilidad. Al final de la presentación aparecerán las formas de contactarme por correo electrónico y redes sociales. April, May, June, July.